Muy buenas tardes. Bueno, si les parece bien, entonces vamos arrancando con este homenaje. Me presento, mi nombre es Maximiliano Gómez y hoy voy a tener el privilegio de estar moderando este homenaje. Le doy la bienvenida al 57º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. El Club de la Libertad viene realizando estos homenajes una vez por semana hace ya unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión acerca de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio, ¿no? Antes de empezar, me gustaría recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia si lo desean. Lo pueden pedir a través de las redes sociales del club. Y hoy en día, como les decía, tengo el honor de estar conversando sobre el estudioso, educador y emprendedor Manuel Ayaú. Les voy a empezar a comentar un poco sobre él, si les parece bien. Vamos a repasar un poco el legado también de uno de los mayores difusores del liberalismo clásico en nuestra época. Manuel Ayaú, nacido en 1925, fue un paladín del liberalismo, escritor, intelectual, académico, empresario y político guatemalteco. Fue ingeniero mecánico y fundador del Centro de Estudios Económicos Sociales de la Universidad Francisco Marroquín y de instituciones dedicadas a la difusión del liberalismo clásico. Entre sus obras célebres se destacan Cómo mejorar el nivel de vida, de Robinson Crusoe a Viernes, La década perdida, El proceso económico, No tenemos que seguir siendo pobres para siempre, La misa, Not a Zero Sum Game, Mis memorias y mis comentarios sobre la fundación de la Universidad Francisco Marroquín y sus antecedentes. Todas ellas han sido conocidas por su fácil comprensión, orientándose al público en general, y en el deseo de discernir los principios de economía liberal como eje principal de la prosperidad económica y fortaleza del país. Impartió una gran cantidad de conferencias sobre los fundamentos de la sociedad libre en América Latina y Europa, y participó de prestigiosos debates internacionales como The Advocates of Fighting Line en Estados Unidos. Publicó, a su vez, en columna semanal en distintos periódicos locales, como El Imparcial, La Hora y Prensa Libre, e internacionales entre las que destacan The Wall Street Journal, The Freeman, El Heraldo en México y La Prensa en Argentina. Por su ardua labor fue galardonado con el premio Adam Smith de la Association of Private Enterprise Education en 2005 y el premio Juan de Marroquín en la Universidad de Mariana en el año 2008. Les pido un segundo que se me nubló la pantalla. E incluido en la galería Freedom Champions of the Atlas Economics Research Foundation y miembro distinguido del Philadelphia Society. También recibió el grado honorífico de doctor en Letras y en Derecho en la Universidad de Northwood. Bajo la premisa, es indispensable combatir la pobreza y cambiar el sistema político que rige la relación de los ciudadanos y el gobierno, en aras de fortalecer el Estado de Derecho y el respeto irrestricto por los derechos individuales, seguridad para las personas, sus bienes y sus contratos, marcó un precedente al promover una reforma parcial de la Carta Magna de su país, a través de la Asociación Cívica Pro Reforma, de la cual fue presidente. Proyecto de reforma inspirado en gran parte en la obra Derecho, Legislación y Libertad, de otro paladín del liberalismo como es Friedrich Hayek. Fue uno de los liberales más influyentes de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, trascendiendo fronteras, recordando una de sus frases célebres: la libertad está condicionada por los derechos de los demás, la mutua tolerancia y la igualdad, compatible con la vida de una sociedad pacífica. Es que en el día de hoy tenemos el agrado y el privilegio de homenajear fervientemente su natalicio. Ahora paso a presentarles nuestros disertantes del día de hoy. Por un lado tenemos a la madre Inés Ayaú, ortodoxa, liberal y empresaria. Es fundadora del Ministerio Ortodoxo de la Santísima Trinidad, Labra, Mambré, en Guatemala. En segundo lugar tenemos a Carlos Sabino, sociólogo, historiador y escritor argentino. Además es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y director de la Maestría de Historia en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Carlos Simons, secretario de la Asociación Civil Pro Reforma de Estado, el cual ha escrito varios artículos económicos y políticos sobre la realidad de Guatemala, entre ellos Guatemala en crisis, El gobierno ideal, Fonavi, amenaza política, acerca de los aranceles, entre otros. Dicho todo esto, cada orador va a tener un periodo de 20 minutos para poner sus ideas, para charlar un poco sobre el homenajeado del día de hoy, y tengo el agrado de darle el uso de la palabra a la madre Inés Ayaú. Bienvenida, Inés. Un gusto tenerte en el Club de la Libertad. Gracias, Maximiliano. No sé si me escuchan. Se escucha perfecto. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos, especialmente a Alberto, Maximiliano. Muchas gracias por invitarnos. A Juan Carlos, gran amigo y gran amigo de mi papá también.
Hoy, pues, en nuestra casa habían dos grandes fiestas. En la casa de este señor que celebramos, Manuel Ayau Cordón. Y era la Navidad. Y a los 2 días, su cumpleaños, el 27 de diciembre. Hoy estaría cumpliendo 96 años en esta tierra, pero está cumpliendo 96 años. 85 aquí y 11 en el cielo. Se casó con Olga, mi mamá, con la cual criaron 6 hijos y muchos nietos y bisnietos. Y teníamos una casa muy grande, muy llena de gente. Maximiliano ha dicho muchísimas cosas, yo creo que es poco lo que hay que añadir, pero les voy a contar un poquito sobre la familia, sobre las cosas de él, algo personal de él, ¿verdad? Él era huérfano de padre. Desde los 6 años se murió su papá y le hizo falta hasta el último día de su vida, porque murió pues, especialmente por la Navidad y él lo extrañaba mucho. Y sin embargo, pues su mamá vio que él siguiera los pasos de su papá. Tenían un poema muy lindo de su papá, donde decían qué clase de hombre había sido, ¿verdad? Hombre limpio y sin antifaz, que sabía decir la verdad, que vivía una vida sin sombras. Y mi papá toda la vida repetía el poema y para él era como la guía de su vida, ¿verdad? Tanto mi papá como mi mamá ya murieron y descansan en la cripta de nuestro monasterio aquí en Amatitlán, gracias a Dios. Mi mamá falleció este año y durante 11 años estuvo trayéndole flores al amor de su vida. Todos los sábados le traía las flores de su casa. Ellos tuvieron una relación muy linda. Él era un hombre muy bueno, muy generoso, no solo con su familia, sino con todos. Era un hombre muy fiel y era también un gran emprendedor y sabía arriesgarlo todo si hacía falta, absolutamente todo. No calculaba él esas cosas, ¿verdad? Y a pesar de eso tenía una mente muy analítica y científica. Era él como un maestro nato, con un gran sentido del humor. Y toda la gente que lo conocía y que había tenido sus clases, se la había realmente gozado mucho. Podría decir que él también tenía una preocupación no solo de su familia, el bienestar de su familia, sino, como decía Maximiliano, y lo diría yo de otras formas, por el bienestar del mundo, especialmente Guatemala y la América Latina. Y le preocupaba mucho la situación que se veía en nuestros países. También era un filántropo, en el sentido verdadero de la palabra, como habían sido sus antepasados. Y él estudiaba todas las causas y los efectos de todo en profundidad, especialmente las causas y el efecto de la pobreza. A él le llamaba mucho la atención que no hubiera oportunidades en Guatemala y en nuestros países, donde hay tanta riqueza enterrada y tantas posibilidades, pero pues no había oportunidades y la gente vota con los pies y se va. Entonces, él estudiaba mucho eso y se fue buscando y comprendiendo todo esto y eso lo llevó a dejar de, yo diría, a dejar de ser ingeniero y volverse un educador. Por eso, él, a pesar de ser un empresario que hizo muchas cosas, y él decía siempre también, y fracasó en muchas como empresario, pero él nunca se rindió y tuvo éxito en varias de sus empresas. Una de esas era una fábrica de gases industriales y que después se convirtió ahora en productos del aire. Y también una empresa de piso cerámico para un país que no conocía el piso cerámico. Y le puso, como dicen ellos, la fábrica se llama Samboro, entonces samborizaron Guatemala. Pero eso no era lo que lo apasionaba a él. A él lo apasionaba realmente la educación por la libertad. Era realmente un gran apasionado de la educación. Comenzó al principio de su carrera fundando el CES y reunía ahí a sus amigos que querían pensar. Después, más adelante, fundó la Universidad Francisco Marroquín con el mismo ideal
de poder educar personas pensantes que comprendieran el problema de la pobreza y todas las ideas que hacen que un país sea próspero. De esa universidad nacieron otras muchas universidades. Nació un proyecto que que él le llamó IDEA, que era el primer proyecto que hubo de educación a distancia en Guatemala. También de ahí nació la Universidad Galileo, la Universidad Mesoamericana, la Universidad de Occidente y por último la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón, que se ha fundado en honor de ellos dos. Y así era un gran impulsador y participó también en la creación de muchas organizaciones de beneficio social en Guatemala. Y yo creo que en muchos otros lugares que uno no sabe, porque a veces nos encontramos con gente y nos dicen, ah, su papá, sí, digo yo, ve, era mi papá, pues. También incursionó en la política y eso no le gustaba mucho porque se necesitan cualidades que él no tenía. Él era un hombre demasiado bueno y siempre creía que toda la gente hacía las cosas por buena voluntad. Él no podía pensar que alguien hiciera las cosas por maldad o solo por interés propio. Eso no existe. Solo existía la gente buena, pero que a veces, pues, o muchas veces, no entendía de qué se trata y cómo se produce el progreso, ¿verdad? Entonces él en la política, pues, la aprovechaba para educar, decía él. Cuando se metió de candidato a presidente, él decía, no, yo voy a aprovechar esta oportunidad para ver si educo en Guatemala un poco más a la gente. Y se iba a todos los pueblos dando clases y como siempre, pues él era muy simpático, muy divertido y sus clases y sus conferencias siempre eran muy, muy simpáticas, ¿verdad? Pero la política no era lo suyo. Y su último esfuerzo, que ya no era política, sino que era más que educación, sino una aplicación de lo que él hubiera querido hacer, fue lo de Prorreforma, que también Maximiliano ya me lo mencionó y me imagino que Juan Carlos, que fue su mano y su brazo derecho en todo eso, va a explicar un poco más. Pero era una propuesta, porque él decía que había que cambiar el vehículo, que había que cambiar el carro, no nada más al chofer del carro. Y eso es lo que él trataba de explicar y quería que nosotros, sus hijos, hiciéramos lo mismo, ¿verdad? Él era así, era un comunicador ameno, divertido, magistral con sus ideas, exponía fácilmente los conceptos, ¿verdad? Y es que él venía de dos familias muy grandes en el sentido honorable. Su papá, a pesar de que murió cuando él tenía 6 años, fundó la fábrica de gases industriales. Después los Ayau fundaron antes y después habían fundado un montón de cosas. Fundaron el Hogar Rafael Ayau, la Casa de Ancianos, una casa de ancianos que también fue una de las primeras en la capital, habrá sido seguramente la primera, que hoy ocupa el Ministerio de Educación. Y así fundaron montones de cosas y hacían cosas realmente extraordinarias. Del lado de su mamá, del lado Cordón, él tenía un abuelo bastante curioso también, que hizo una de las primeras fábricas de jabones en Guatemala, que se llamaba Aurora, y que construyó muchos parques públicos en Guatemala. Él sembró los árboles de lo que aquí en Guatemala se llama La Reforma, hizo el parque en Amatitlán que se llama Las Ninfas, construyó iglesias, en fin, eran unos grandes emprendedores, y ese era su ejemplo. Entonces yo diría, él no tenía miedo. Él, si había que lanzarse a algo, se lanzaba, entendiendo las causas profundas y verdaderas de las cosas, y pues se aventaba, y si perdía, pues sabía perder. Y volvía a empezar. Y no se quedaba pensando atrás, que qué habrá pasado, ¿verdad? Entonces, sino que aprendía, empezaba, era visionario, aprovechaba todas las oportunidades que se le presentaban y nunca pensaba mal de nadie. Él era amigo de todos y todos se sentían amigos de él. Y pues gracias a Dios fue un esposo ejemplar y fue un gran papá para todos nosotros. Así que él
escogió donde él escogía todo. Él era muy práctico. Él está enterrado aquí en la cripta del monasterio, donde él escogió. Cuando estábamos construyendo, él, muy divertido, él pasaba por donde estábamos construyendo la cripta y decía, aquí está mi lugarcito, aquí me ponen, por favor. Y pues cuando llegó su tiempo, cuando Dios dijo, entonces pues él estrenó la cripta del monasterio. Así que aquí nos acompaña, ¿verdad? Yo diría que él era así como un científico, un filántropo, un empresario y un visionario de todas las oportunidades. Y sobre todo alguien que amaba profundamente la libertad. La libertad de mercado, porque él veía que solo ahí podía existir progreso y bienestar para toda la gente. Entonces, pues nosotros tratamos de seguir la misma línea y construir como él nos ilumina y nos guía también. No sé si ya hablé mucho. No, por favor, Inés. Muchísimas gracias realmente por tu participación. Muy emotivas tus palabras también, que nos hacen recordarlo de la mejor manera realmente. Ahora, si les parece bien, pasamos a nuestro segundo orador. Lamentablemente no nos vas a poder estar acompañando, tuvo un inconveniente, pero no quería perderse esta oportunidad de pasar a saludar y dar un poco sus palabras al respecto del homenajeado de hoy. Así que nos mandó un video para que reproduzcamos, para que un poco escuchemos sus palabras. Un cordial saludo, apreciados amigos. Me parece una excelente idea esto de recordar al muso, a Manuel Ayau, al querido amigo, en esta fecha de su cumpleaños. Yo lo que voy a hacer es relatarles brevemente algunos recuerdos que tengo sobre él, porque lo conocí hace más de 30 años en las reuniones de la Mont Pelerin Society. El muso era una persona increíble, de un carácter realmente único e inconfundible. Gracias a él yo me enteré de lo que estaba haciendo la Universidad Marroquina ya en los años 90, y gracias digamos, a esa iniciativa tan bonita de crear una universidad, me fui interesando en participar en ella, de lo cual ya llevo más de 20 años aquí en Guatemala. El muso era una persona voluntariosa, paciente, y un carácter un poco áspero, eso no se puede reconocer, no se puede negar, pero también con arrebatos de humor que daban realmente placer a todos los que lo oíamos. Un firme defensor de la libertad. Él fue el motor, porque tenía una capacidad de iniciativa increíble, el motor de crear esta universidad, y no solo eso, sino de que se aprobaran algunas leyes, que se criticaran otras, en fin. El muso era una persona constante. Yo recuerdo que una vez le dije, mira muso, acabo de leer tu último artículo, no sé cómo no te cansas de repetir las cosas a las que nadie le hace caso. Y él me decía, Sabino, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que hay que hacer sin cansarse, sin echarse para atrás. El muso era un hombre muy claro en sus ideas, y realmente también, y esto es muy importante para un liberal, un hombre capaz de reconocer cuando se equivocaba, cuando cometía algún error. Logró manejar muy bien una universidad en los primeros años, cosa que realmente para la que no había sido preparado, y nos ha dejado un legado muy grande que yo creo que es bueno que lo recordemos en esta fecha. Así que vuelvo a reiterar mi felicitación por esta linda iniciativa y un saludo cordial a todos. Bueno, como les mencionaba, lamentablemente no pudo estar en este horario conectado acá con nosotros, pero bueno, nos mandó este mensaje, también emotivo mensaje para recordarlo, y más que bienvenido. Ahora, por último, le damos la palabra a Juan Carlos Simons. Juan Carlos, bienvenido. Está muteado, Juan Carlos. Ahí estamos, ahí estamos, Juan Carlos, perfecto. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que
es un gran gusto en sus 96 años de música que estaría cumpliendo el día de hoy. Ahí, como lo explicaba Inés, realmente un personaje, una persona muy especial que nace muy pocos cada cierto tiempo. Pues yo tuve la oportunidad de estar con él en todas, 32 años estuve con él desde que me gradué de la universidad, la primera promoción salimos de economistas, y me recuerdo que cuando estábamos antes, a los 2 años antes, me decía, mira, ¿qué vas a sacar de carrera? Administración de empresas. Decía, no, hombre, me decía, saca economía. Él quería ser economistas en el sentido liberal que no existía en Guatemala. Entonces, la forma que me convenció fue, mira, me dijo, si haces un estudio siendo economista y estás colegiado, te van a pagar una buena cantidad de plata. Si sos administrador de empresas, haces el mismo estudio, no te pagan nada. Pues así me convenció. Y después, a través del tiempo, recién graduado, me empezó a fichar, se puede decir, me quedé dando clases, había pocos profesores liberales. En esa época, nosotros nos graduamos, cerramos currículum en el 75, en el 76 nos graduamos la primera promoción. Y ahí, bueno, tuvimos un gran maestro, Alberto Venegas Lynch, que imagino que ustedes allá en Argentina lo conocen muy bien. Alberto fue el mentor de la primera, segunda y no sé si la tercera promoción de la universidad, que Musso lo trajo precisamente para la enseñanza de la libertad. Y como decía Inés, realmente Musso le preocupó siempre por qué si tenemos un país rico hay tanta pobreza. Y ahí fue donde, pues él, en sus inicios nos contaba, estuvieron con su grupo de amigos fundadores del CES pensando qué más hacer para influir en el campo de las ideas, la educación, y tenían 3 opciones: un periódico para influir, partido político o una universidad. Y se fue por el camino de la universidad, siendo él una persona que decía, él buscaba quién iba a ser el rector de la universidad, porque se consideraba un académico. Incluso dentro de la universidad, él tuvo su visión, era que no quedara en manos de los académicos específicamente, sino que no se perdiera la visión de la creación de los fundamentos, por qué se creó esa institución que debe ser de largo plazo y que algunos de nosotros que nos involucró él como fiduciarios de la Universidad Francisco Marroquín, pues tenemos que velar porque no se pierdan esos fundamentos de los fundadores. Entonces, en ese transcurso del tiempo, pues tuve la oportunidad, bueno, estuve trabajando con él en la empresa familiar que él dirigía, de gases industriales, estuve de gerente de ventas algunos años, pero mi vocación tendía a ser algo política en esa época. Mi padre había sido, no fue un político, no vivió de la política, pero sí intervino en la época contra el régimen de Jacobo Arbenz Guzmán, el régimen comunista, en los años 50. Sí, estuvimos en el exilio por esa persecución. Entonces tenía yo alguna inclinación política. Y con Musso platicábamos. Musso es el apodo, el conocido internacionalmente de Manuel Ayau. Y con Musso conversamos mucho el tema político. Él fue diputado. Él fue diputado en los años 70 al 74. Y pues no le fue muy bien porque estaba solo. Y sus ideas, incluso los empresarios, decían las ideas locas del Musso. ¿Cómo que quiere liberar la economía? La economía no se puede dejar totalmente libre, y esa era la mentalidad del empresario, no digamos de los estudiantes de la universidad estatal, en los años 60, 70, recordemos que estábamos en un conflicto internacional que se estaba, de la Guerra Fría y que se estaba dando en Guatemala muy duro. Tuvimos 36 años de un conflicto armado. Entonces,
había una disposición de que había que involucrarse también en influir en el campo político, empresarial, porque los empresarios eran mercantilistas, todavía los hay, pues, pero en esa época eso era el keynesianismo, eso era el capitalismo, eso eran los términos capitalistas que se hablaba, eran keynesianos. Los liberales clásicos, no, eso era historia de 100 años atrás. Entonces Musso tuvo yo me recuerdo todo lo que él discutía con sus amigos, empresarios. Musso fue dirigente también del sector privado en la Cámara de Industria, fue directivo, fue vicepresidente. Y ahí tenía los mismos conflictos con personas que después pararon apoyándolo y pararon entendiendo las ideas, sobre todo los hijos y ahora los nietos, que están pues graduados de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, en esa época, pues era una época muy álgida. Entonces yo dejé de trabajar en Fabregas. Yo me recuerdo que me incorporé temporalmente, no era un trabajo realmente, era una distinción en el tiempo del general Ríos Montt, que entró al poder con un golpe de Estado, pero que pacificó y puso tranquilidad en Guatemala. Organizó un Consejo de Estado, el Consejo de Estado que era de todas las instituciones organizadas del país, y a mí me nombró la Cámara de Comercio, me eligió para ir al Consejo de Estado. Entonces, estando ahí con Ríos Montt, no con Ríos Montt, tenemos un Consejo de Estado y le hacíamos críticas al régimen, principalmente en lo económico. Y ahí tuvo Musso una gran oportunidad, tuvo Guatemala una gran oportunidad, que creo que pocos saben, muy pocos, que estando yo discutiendo con Ríos Montt, me invitó a un desayuno, a desayunar con él, porque yo le criticaba su tema, cómo llevaba, a quienes tenía a cargo el tema económico en el país, que eran keynesianos absolutos. Entonces yo lo critiqué públicamente, entonces me invitó a desayunar, y ahí le hablé de las ideas. ¿Por qué creía? Le dije que él, si quería durar, tenía que atinar en el tema económico. Entonces empezamos a platicar de las ideas, un desayuno largo, y me dijo, pues mire, me interesa aprender más. Pues yo le puedo traer a la persona que le puede dar todas las explicaciones, que es Manuel Ayau. Ah, sí, yo sé quién es él, pero lo quiero conocer. Y ahí empezó Musso a darle clases. Yo todavía trabajaba en Fabregas hace tiempo. Hicimos un pizarrón, una pizarra portátil que la ponía encima de su camioneta. Musso se iba a la casa presidencial a darle clases. Y como les decía, el evangelio, la libertad, hay que predicarlo por todos lados. Entonces, ahí se puso a darle charlas, enseñanzas al general Ríos Montt, y llegó un día en que lo tenía convencido y yo asistía una que otra vez ahí con él, y le ofreció la presidencia del Banco Central, Banco de Guatemala. En ese entonces el Banco de Guatemala era el que dirigía la política económica del país, el que tenía la influencia, el que marcaba el paso. Estamos hablando de 1983, 82, 83. Entonces, eso fue en el 82 todavía. 83 fue que Ríos Montt lo destituyeron porque falló en la economía. Yo le decía a mi general, que decíamos con Musso, mire, general Pinochet ha logrado el milagro económico en Chile y la gente no pregunta si quiere seguir o no. La gente quiere estar tranquila con su mejoría de salarios, con mejoría de los ingresos, de tener educación para sus hijos mejor. Eso es lo que les interesa. A diferencia de los militares de Argentina, del 76, el golpe de Estado, que no atinaron en lo económico. Y entonces fueron cayendo un régimen tras otro régimen. Mientras que la población lo que quiere es su tranquilidad, su paz y la prosperidad. Pues se le habló a Ríos Montt en esos términos y entonces le dijo a Musso, le propongo que sea usted presidente del Banco de Guatemala, ¿me acepta? Por supuesto que sí, le dijo. Bueno, le dijo, en un par de días le hacemos el nombramiento. Y pasaron 2, 3 días y nada, en eso me llama a mí un oficial del Estado Mayor Presidencial que nos citaba a Musso y a mí. Entonces le dice, el presidente Ríos Montt le dice, don Manuel, le dice, pero yo lo propuse a usted, pero el sector privado me lo vetó. Yo no quiero conflictos con el sector privado, le dijo. El sector privado, todavía Musso le dijo, y general, usted sabe
por todo lo que platicamos, precisamente. El sector privado no es tan sector privado, está acostumbrado a vivir del Estado también, sobre todo los banqueros. Los banqueros eran una sucursal de la banca central, les fijaban la tasa de interés, el tipo de cambio. Eso fue lo que motivó el pánico de los banqueros, que Musso proponía, y proponíamos ya el grupito que estábamos en ese entonces influyendo de alguna manera, y proponíamos liberar la moneda del dólar y el quetzal. Eso era traición a la patria. Le dijeron a Musso que era un traidor a la patria por proponer liberar. El día de hoy, cualquier casi analfabeto sabe que, en el tema económico, sabe que eso solo existe en los países socialistas, el tipo de cambio fijo. Pero eso entonces era la discusión. Entonces le dijo Musso, bueno, pues lo siento mucho, mi general, le dijo, pero sí, le dijo, yo también lo siento, pero es que tengo problemas con la iglesia, tengo problemas con el sector laboral, tengo problemas con los partidos políticos, no quiero echarme al sector privado encima. Y el sector privado, los empresarios fueron los que vetaron a Musso y que Guatemala pudiera haber tenido un camino distinto. Pero hablando de anécdotas de Musso, que hay muchas anécdotas que podríamos contar. Bueno, el último proyecto que nos metimos fue el de la reforma constitucional, que era muy puntual, y era hacer el cambio precisamente de una manera muy sutil, para dejar amarrados los abusos de autoridad, la corrupción, minimizar la corrupción, etcétera, y un sistema diferente, como proponía Hayek, un sistema bicameral, en fin, que era muy grande la píldora. Yo estuve en el Congreso de la República también, estuve durante 2 periodos, estuve 9 años y pico, y desde ahí pues juntábamos con Musso siempre para ver qué hacíamos, para proponer algunas cosas que innovaran, como la indemnización universal, que eso acabaría con el monopolio de los sindicatos que controlan políticamente los países, no necesariamente con beneficios para los educandos. Yo me recuerdo que, hablando del sentido de humor de Musso, he tenido un sentido de humor increíble, increíble. Algo que a veces no entendían muchos, pero su sentido de humor era tan peculiar. Yo me recuerdo que la Mont Pelerin de 1980, me invitó a que era en Palo Alto, en Hoover Institute, en la Universidad de Stanford. Musso entregaba la presidencia a la Mont Pelerin, que fue presidente. Recuerdo que Milton Friedman hizo el encomio a Musso, lo presentó ante toda la crema innata del liberalismo, los que escribían los libros, los que estaban, bueno, todavía había vivos muchas gentes que fueron inspiración para Musso. Y entonces, Musso, estando aquí, todavía empezó a preparar una sorpresa. Yo lo veía, estábamos en Fabregas, que era la empresa que él dirigía, de la familia, y lo vi que preparaba algunas cosas muy especiales. Pues el día de la presentación, y él hizo su conferencia magistral. Recuerdo que el tema era ¿por qué es imposible el cálculo económico en un sistema socialista? El sistema de precios, en fin, posible que lo tenga. Y fue una conferencia magistral. Pero cuando está terminando y dice, well, my final words now, mis finales palabras, y le hace una seña al que tocaba el piano, ¿no? Era una cena demasiado seria, una cena tan sobria en la biblioteca del Hoover Institute, que habían hecho todo a un lado para tener esta cena, había violines, había piano, y bueno, pues entonces le hace una seña al pianista, y el pianista, turururum, y se va. Y empieza Musso a cantar una canción que se había inventado sobre la inflación y los keynesianos y la intervención estatal, pero una canción jocosa, y la cantó toda. Y él la había inventado, él hizo la letra, hizo la música.
Y me recuerdo yo que los viejitos que estaban por ahí en las mesas, viejitos decía, porque yo tenía 20 y pico de años, ahora habrán tenido mi edad, entonces se paraban en las sillas a aplaudirlo y se mataban de la risa, se doblaban de la risa, era increíble, su sentido de humor llegaba a esos extremos, era muy tolerante hacer esas bromas, pero era simpático en ese sentido, era una persona única. Y me recuerdo que después se llegaban a la mesa de nosotros a querer, bueno, ustedes conocen a Yao, la mesa de Guatemala, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pues ese era Musso, le gustaba estar con la gente. Yo lo metí de precandidato presidencial, yo lo metí en ese rollo. Y después fue candidato vicepresidencial, pero con las condiciones de que él iba a ser el que conducía, que era lo que había que hacer en la política económica del país. Al final de cuentas no se logró, pero sí hay logros muy buenos. Los logros en Guatemala no ha caído en el socialismo, aunque con problemas de populismo y corrupción los tenemos, pero aquí hay una buena base, unos cimientos de la parte de educación que son ya profesionales, ya son miles de profesionales que influyen, cada uno en su sector. Incluso algunos de los que antes se llamaban socialistas, pero Musso sí tenía una cosa. Musso decía, yo me siento a platicar con cualquiera, siempre y cuando no sea idiota. Es decir, con cualquiera inteligente de izquierda le gustaba el debate. Y así, incluso algunos de los hijos de los izquierdistas reconocidos del país, pues ya graduados de la Marroquín. El sector empresarial, y es otro también, le ha reconocido desde hace muchos años a Musso. Su visión la comparten hoy día, algunos de los que antes se oponían, porque el peligro de la competencia, el peligro de lo desconocido, era lo que el empresario le daba miedo, era un empresario protegido principalmente el industrial. Otra característica de él es que la industria de él, que él manejaba, tenía una fábrica de hacer electrodos de soldadura, también que era una fábrica diferente, y por la teoría de que nos vino aquí a imponer Estados Unidos en tiempo de Kennedy, de la Alianza para el Progreso, que todo el desarrollo se basaba en la protección arancelaria de los industriales. Musso fue el único caso en que le dieron la protección que por ley tenían que dársela, y él la rechazó. Fue al Palacio y habló con el ministro, y en ese entonces el viceministro, que fue después gerente de la Cámara de Comercio, que se convirtió a las ideas, pero era un keynesiano igual, le dijo, mire ingeniero, el sistema no está diseñado para que usted renuncie. Pues si es mi derecho renunciar, yo no necesito protección arancelaria. Y ahí está escrito, ahí está en una noticia en el periódico del Imparcial de esa época, el caso de ingeniero Ayau que llega a rechazar su protección arancelaria al Palacio. Es decir, era congruente toda su vida, todo. Al final ya cuando estaba él, empezaba a estar enfermo, los últimos que estábamos viendo Pro Reforma, me pidió que le tamizara unos artículos, porque había un amigo de él que antes había sido su adversario, un gran empresario, y que también se fue convenciendo de las ideas. Según Musso, ese amigo no lo quería. Pues un día lo llamé y le dice, mira Musso, tengo todos sus artículos aquí que veo del periódico, los tengo en colección, pero yo quisiera que escribieras un libro editaras un libro sobre tus artículos. Bueno, pues si vos lo pagás, le dijo, como siempre, pues sí, yo los pago, le dijo. Bueno, entonces total que me cae a mí como decimos aquí, me cayó la responsabilidad, me cayó la pacaya, me dice Musso, mira, revisate entonces los artículos desde 1960 que empecé a hacerlos.
Y Olga, su esposa, Olguita, los había mandado digitalizar. Y se mandaron a digitalizar la gran mayoría. Total que, y bueno, que escogieran los artículos. Más de 2000 artículos tuvimos que revisar. Lo tuve porque él me decía, mira, no, yo confío en tu criterio. Entonces decía yo, ¿cómo lo hacemos? Entonces se me ocurrió clasificarlo por décadas, porque por temas era imposible. Así que hicimos un libro que se llama Sentido Común, 50 años de congruencia liberal, y que tuvimos que ponernos a editar y escoger los artículos. Ahí está de los 50 años en ese entonces de congruencia liberal. En ningún artículo de 1959, que empezó 60 a escribir, hay alguna contradicción. ¿Por qué? Porque son principios. Los principios son universales, son generales de aplicación abstracta para todo el mundo, toda la vida. Entonces sí, era muy congruente y honestamente, intelectualmente honesto en todo sentido. Así que a mí me llama mucho, me da mucha honra el día de hoy, en su cumpleaños, el poder tener expresarles y pasarles algunas de las experiencias que tuve la oportunidad de vivir con él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente también muy emotiva su presentación y también muy divertida, ¿no? Estas anécdotas que contaba del piano y demás, realmente me llenó de alegría, sinceramente. Ahora, si les parece bien, ya ha terminado la ponencia de nuestros oradores del día de hoy. Me gustaría pasar un poco a un debate, quizás, si la gente se quiere sumar, pueden dejarnos sus preguntas o bien levantar la manito para preguntarle lo que quieran o incluso también acotar lo que gusten. Y me voy a tomar el atrevimiento de romper un poco el hielo y empezar con las preguntas. Me gustaría preguntarle a ambos, mencionaron fehacientemente el enamoramiento, ¿no?, que tenía con respecto a las ideas liberales, con respecto a las ideas del sentido común. Me gustaría preguntarles si conocen cómo comienza este enamoramiento, cómo conoce estas ideas, si nos puede comentar más al respecto de eso. Quizás Juan Carlos nos pueda ilustrar desde el ámbito académico y la madre Inés desde el ámbito quizás un poco más familiar. Sí, yo recuerdo que Musso comentaba, porque en el CES me involucró desde recién salido de la universidad, y entonces ahí yo escuchaba a todos los fundadores de la universidad que estaban en el CES, de cómo había sido, cómo Musso se había empezado a involucrar. Y yo me recuerdo que él, con un par de amigos, empezaron, él siempre le preocupó. Él me contaba incluso cuando vino de Estados Unidos, de Canadá, que en Canadá estuvo trabajando de guardabosques. Después de haberse graduado, se fue al Canadá. Se había alistado en la Fuerza Aérea canadiense para la Segunda Guerra Mundial y se alistó como piloto. Y me recuerdo que le preguntaron, ¿y por qué te metiste en la Fuerza Aérea? Porque uno se mira guapo y galán y las traigas a las mujeres y les atrae eso. Entonces, que por eso había decidido, pero estaba en esas prácticas cuando se acabó la guerra. Entonces se quedó trabajando de guardabosques, dice que lo iban a tirar dos meses a una torre en un bosque, y ahí se pasaba él. Dice que no sabe cómo aguantó, pero ahí reflexionaba mucho sobre muchos temas. Después vino a Guatemala ya graduado y se encuentra, él estaba en Puerto Barrios, que es un puerto que tenemos en el Atlántico, trabajando en una construcción. Y en eso había tiroteos, ni se enteraba de que estaba en la liberación, que había un movimiento para derrocar a Arbenz. No estaba interesado en eso, estaba recién venido, estaba buscando chances de trabajo, y ahí consigue, y ahí se va a trabajar, y dice que en una cuneta, le tocó tirarse una cuneta porque estaban ametrallándose. Entonces dijo, ¿qué está pasando? Bueno, entonces se empezó a preocupar por qué pasaba en el país, y siempre era muy observador, así como Adam Smith en su viaje a América o a los Estados Unidos, empieza a ver qué es cuál es el origen de la riqueza, en su libro
la riqueza de las naciones, que de ahí de ahí sale. Pues yo comparo a Musso con que el Musso le preocupaba el por qué éramos pobres, por qué había tanta pobreza. Y entonces, pues ya traía esa vocación. Entonces, tuvo un contacto, y no sé si Inés sabe algo del tema de cómo fue el contacto con alguien de FI de Nueva York. Creo que fue aquí una persona, un amigo de él, que le dijo, mira, hay una institución, yo leí un folleto de tal cosa, y Musso se empezó a interesar y manda su carta al FI, total que se inscribe en el FI, y ahí empieza su primer seminario, el FI que dirigía Mises. Y regresa convencido de que lo que el mundo necesita es de las ideas de la libertad. Y ahí empieza él a tener esos vínculos. Y más tarde con el Heritage Foundation. Y todo eso lo fortalece, pero y es cuando funda el CES, para entrarle al tema de la educación. Y ahí ellos se juntaban entre su grupo para aprender. Entonces, dicen, nosotros somos analfabetos en esto, tenemos que aprender. ¿Y cómo tenemos? Pues empiezan y contratan a Rigoberto Juárez Paz, que era un filósofo, pero que había estudiado en Estados Unidos. Creo que no sé qué universidad de Nueva Orleans, por ahí, y pues, era de ideas liberales en esa época, y un señor formal, y que daba clases de lógica. Entonces, para Musso tenían que primero, entender la lógica, tener clases de lógica, para poder analizar los problemas. Y entonces metió a su pequeño grupo a un seminario permanente con Rigoberto Juárez Paz, que les daba clases de lógica. Entonces ahí empezaron a analizar libros, a traer libros, por eso funda el CES, para tener acceso a los libros de los pocos liberales que había en ese entonces en América Latina. Solo había un par de gentes en México, y bueno, estaba Alberto Venegas Lynch padre en Argentina. Total que empieza la red a funcionar, pero él principalmente se nutría de los liberales de Estados Unidos. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias. Madre Inés, ¿le gustaría comentarnos algo al respecto de esto? Está muteada. Tiene el micrófono muteado. Ahí ya. Ahí estamos. Sí, no, muchas gracias. No, yo repetiría casi que las mismas historias de Juan Carlos, y solo recuerdo cómo mi papá se iba con sus amigos a los Estados Unidos a estudiar directamente con Mises para poder entender de qué se trataban las ideas de la libertad y cómo se producía progreso, ¿verdad? Y eran realmente, a mí me admiraba mucho cómo eran de estudiosos, no se contentaban con superficialidades, querían entender verdaderamente qué era lo que pasaba, ¿verdad? Y eso pues yo lo vivía en la casa, porque cada mes se iban a Estados Unidos a estudiar con este grupo, en el FI y con el grupo de Mises. O sea, que no es que él hubiera sabido, sino que él estudió para entender, porque tampoco en Estados Unidos se enseñaban estas cosas. Así es. Claro. Bueno, y también cabe recalcar la importancia tanto de Mises como de la Fundación FI, ¿no? Realmente fue muy importante. Yo meramente también tengo algunos aportes con ellos también, así que, bueno, cabe aclararlo eso y recalcarlo, ¿no? El trabajo de las fundaciones es realmente muy, muy importante. Me gustaría ahora leer un comentario de nuestro presidente de la Fundación Club de la Libertad, una pregunta con respecto al ámbito universitario de él. Les leo la pregunta. Me permito arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo surgió el sueño de la universidad y qué dificultades enfrentó para ver esa idea convertida en realidad? Juan Carlos, si le parece empezar. Sí, yo recuerdo que él fue la segunda universidad privada que se hacía, que se iba a fundar en Guatemala. La primera universidad privada fue la Universidad Rafael Andívar,
que es de jesuitas. Ah, y ahí hay unas anécdotas muy interesantes que pasó, ¿verdad? Pero la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos, era, pues en ese tiempo la moda era el marxismo, y andar con un libro de Das Kapital bajo el brazo era símbolo de intelectualidad, ¿verdad? Era el capitalismo de Marx, eh, era lo que hacía intelectuales. La izquierda era la intelectual, la derecha era la cavernaria, la cavernícola, la violenta, eso era la derecha. Así estaba vendida la imagen. Y Musso pues, pensó que la Universidad de San Carlos era la que se iba a poder más. Y la verdad que no, pusieron sus trabas, pero Musso permanentemente iba a la reunión del consejo de rectores y todo, a dar todas las muestras de qué tipo de universidad iba a ser y cumplir con todos los requisitos. Y le decían, entonces ya está cubierta la educación, está la estatal y hay una privada. Pero fue solventándolo, fue convenciendo, pero a los que nunca convenció, fue a los jesuitas. La Universidad Rafael Landívar se opuso totalmente a la creación de la Marroquín, por razones ideológicas. Incluso antes de que existiera la universidad, Musso había tenido contacto con dos estudiantes de Derecho, de la Landívar, de la Universidad Jesuita. Y incluso uno de ellos lo hizo gerente del CES, le empezó a vender las ideas, y después pues, llegó gerente del CES, y creo que era casi ad honorem, pero, y otro que estaba estudiando Derecho también, que después fue político. Entonces, ellos lo invitaron a dar una conferencia en la Universidad Nativa, porque les interesaba que los estudiantes estuvieran aprendiendo algo diferente a lo que les estaban dando. Pues el rector de la universidad, un cura jesuita, le prohibió a todos los estudiantes que asistieran, diciendo que Ayau era el demonio. Entonces, eso incitó más a los estudiantes a participar, lo entraron a la conferencia y no cabía, en varios salones que tenían juntos, no cabían los estudiantes escuchando a Musso. Esa fue la oposición que hubo, pero al final se creó la universidad. Con Musso comentábamos después, en ese entonces estábamos en plena guerra, el conflicto estaba aquí muy duro, la guerrilla con todo el apoyo incluso del presidente Carter de Estados Unidos, el apoyo solapado también de México, y tenía el apoyo de Nicaragua, de la guerrilla de El Salvador, en fin, y el apoyo obviamente Cuba. Cuba alimentaba toda la subversión en esos momentos aquí. Entonces, como uso comentábamos, ¿cómo se le fue a la izquierda, a los marxistas y a la guerrilla, que era violenta en ese entonces? ¿Cómo se les pasó desapercibido la creación de la Marroquín? Que le dio vuelta a las ideas en Guatemala, que ellos son los retrógrados. Hoy día, pues pues todavía hay mucho, ¿verdad? Pero así sanamente hablando en términos normales, pues, necesita ser muy pendejo para ser todavía un marxista, un socialista. Claro, en los niveles de educación existen, pues, diferentes niveles, hay gente muy ignorante, pero en cuanto tienen acceso a tener algo de información de cómo funciona un sistema allá en el mundo, pues ya no es la época aquella en donde una gran parte de la población incluso se reclutaban con la guerrilla, se enfrentaban a la institucionalidad, unos por una causa, porque estaban mal educados, y los otros ya sabemos, pues, con la licencia que tenía el imperio soviético, ¿verdad? Pero bueno, sí comentamos con Musso, ¿cómo se les pasó desapercibido? Ese es un colegito, empezó con 40 alumnos, y en una casa alquilada. Entonces, les pasó desapercibido, pero las ideas sí se ha ganado mucho en el campo de las ideas, ya no es como antes.
Perfecto, Juan Carlos. Madre Inés, ¿le gustaría comentarnos algo? No, está muy interesante todo lo que cuenta Juan Carlos y casi que repetiría lo mismo. Así que gracias. Las anécdotas Sí, son realmente imperdibles, les digo, ¿eh? como que estuvimos bajo la misma influencia, ¿verdad? Y con las mismas noticias. Claro. Claro, tal cual. Bueno, pasamos entonces al siguiente comentario. Hidro Ingeniero nos dice: agradezco la invitación a este homenaje, creo en la libertad y en la responsabilidad de ejercerla, comulgo con la educación reflexiva e investigativa. Muchas gracias. Rocío nos dice: hermoso homenaje, recuerdo mucho al gran muso, siempre activo, la UFM admirada. Para Inés, una pregunta. Cuéntenos más de la Universidad Manuel y Olga Ayaú. Bueno, eso se sale un poco del tema, en cierta forma y en cierta forma no. Cuando ya murió mi mamá, nosotros con las mismas ideas de la libertad empezamos una universidad en línea. Hace muchos años, hace 30 años, mi papá empezó, él quería que las ideas de la libertad no se quedaran solo adentro de las paredes de la Marroquín. Entonces decidió hacer una universidad realmente a distancia. En esa época no existía en línea. Y me pidió que yo le manejara la universidad a distancia y acepté. Y estuve trabajando con él, hicimos con él lo que se llamó IDEA. Y la idea era la mejor idea de llevarle a todos en Guatemala la educación y los principios de la libertad. Lo hicimos mucho tiempo y después yo ya dejé la universidad, él dejó de ser rector, entonces yo poco a poco dejé de ser directora del proyecto y eventualmente el proyecto lo adoptó la Universidad Galileo. El tiempo fue pasando, la tecnología mejoró. Recuerdo muy bien cuando mi papá casi que un día o unos 3 días antes de que él falleciera, cuando ya estaba en su casa, le llevaron, una de las nietas llevó un iPad, acababan de salir, y uno de los nietos le llevó también un iPad, uno de sus nietos, y él estaba feliz viendo las canciones de su época y viendo aquel aparato, pero ya no era su época, ¿verdad? Ya él terminó su vida terrestre. Y después de que él murió, yo me quedé pensando que realmente el sueño de él se había quedado un poco en el tintero y no había pasado. Entonces, hace 10 años empezamos con un proyecto de educación en línea, por internet. Y así como a él le fue muy difícil, también a nosotros nos ha ido muy difícil. Y de tal forma que ni siquiera nos quisieron apoyar en Guatemala, ni aprobar en Guatemala. Y a la universidad le pusimos el nombre de Olga y Manuel Ayaú, porque cuando ya se iba a aprobar, murió mi mamá. Entonces, cuando ella murió en julio, estaba a punto de aprobarse la universidad, pero ya no en Guatemala, sino en Honduras, en el proyecto de Próspera Honduras. Entonces, en esta ciudad libre, ahí aprobaron la universidad porque la UOMAC o Universidad Olga y Manuel Ayaú tiene estudiantes en toda la América Latina, en todo el mundo hispano, para difundir exactamente las ideas de la libertad. Y ahí vamos, a costos muy cómodos, y yo creo que mi papá hubiera estado muy contento porque la idea de él era que no se quedara las ideas de la libertad dentro de 4 paredes, porque el proceso de transmisión dentro de las 4 paredes es como muy lento. Entonces, ahora que tenemos internet, bueno, pues entonces ahí vamos con otro sistema, también transmitiendo las ideas de la libertad. Solo que esta vez ya tiene, como todas las universidades tienen nombre de alguien así famoso, Francisco Marroquín, Landívar, todos, ¿verdad? Todos. Entonces yo pensé, pues, él también es famoso. Entonces, en honor a ellos, pues Olga y Manuel Ayaú Córdoba. Perfecto, Madre Inés. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué nos podrían compartir sobre los temas de identidad de nación y plan de país?
desde el contexto de desarrollo sostenible en el horizonte fundante de la posmodernidad. Juan Carlos, si nos quieres comentar algo con respecto a esto. Está confusa la pregunta, diría Musso, ¿verdad? Sí. Pero creo que entendemos el espíritu de quien pregunta eso. Se puede resumir en el proyecto que Musso visualizó desde hacía años de la reforma constitucional y cómo hacerla. Eso abarcaba todos los temas, incluyendo el tema del medio ambiente. Pero nos pasamos 2 años discutiendo, analizando con un doctor en Derecho Constitucionalista aquí en Guatemala, por supuesto liberal 100%, y nos pasamos 2 años discutiendo, nos juntábamos 1 o 2 veces a la semana durante toda la tarde para ver qué reformas podíamos plantear, y discutíamos mucho en la casa del doctor José Luis González Dubón, y a los 2 años de estarle dando vueltas y vueltas al tema, siempre era perfeccionable, y siempre era porque la Constitución en Guatemala, nosotros, bueno, hemos tenido Constitución de la época, digamos, moderna, del 45 para acá. Cada 10 años teníamos una Constitución nueva. Cada 10 años. Eso fue un análisis que yo lo fui sacando, pero ese es un análisis histórico. Tuvimos la Constitución del 45, la del 55, la del 65, la del 75, no 76 casi, pero iba a haber golpe de Estado al presidente, que ya todo el mundo lo veía venir, en eso vino el terremoto, y eso lo salvó. Pero después tuvimos la del 85, y después tuvimos unas reformas en el 94. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿por qué? Porque las constituciones que hemos tenido son diferentes a la Constitución de Estados Unidos, que es normativa. Aquí hemos tenido unas constituciones demasiado, no de normas, sino demasiado prácticas, demasiado al detalle. Entonces, pasan 10 años y había que hacer golpe de Estado, porque ya era incontrolable los temas. No sé por qué, pero casualmente cada 10 años había golpe de Estado. Y todos eran muy populares, todos los golpes de Estado que hubo fueron muy populares. Y todos los militares que nunca se eternizaron ellos como institución en el poder, sino que decían, bueno, políticos, civiles, ahí va de nuevo, hagan su constituyente, y sacaba una constitución similar que era demasiado casuística. Entonces se nos ocurrió empezar a ver temas puntuales, porque una manera de reformarla sin hacer una asamblea constituyente, que consideramos una constituyente en estos días, es súper peligroso, y en aquella época también. Híjole, ¿cuándo fue? 16, que salimos en 2006, salimos con la primera parte de la reforma, hasta el 2010, que Musso se nos fue. Estuvimos impulsando reformas y lo fuimos a vender al Congreso de la República, y como los dos habíamos sido diputados, todavía había algunos diputados que habían sido de mi época, que se habían eternizado ahí, del tiempo de Musso también, no había nadie, ¿no? Pero ahí nos atendieron bien, nos recibieron, porque ellos, los diputados, no reciben a alguien que venga de afuera a decirles qué hacer. Pero nosotros y sobre todo la personalidad de Musso. Me recuerdo que fuimos a la URNG, que la URNG es el partido de la guerrilla, que aquí fue muy, pues casi, que ahora desapareció, pero casi desaparecido, porque aquí no tuvo votaciones como en El Salvador, que sí, el FMLN fue grande. Aquí no, pero tenía una su bancada, y ahí fuimos a vender Pro Reforma. Y Musso siempre con su humor, le ganaba a todo el mundo. Y me acuerdo que ahí nos tomaron fotos bajo la camiseta de Che Guevara y toda la cuestión, y muertos de la risa. Pero sí estábamos viendo de vender la idea, porque el Congreso de la República tenía que, después de las firmas presentadas, la Constitución dice que con 5,000 firmas que se presenten, el Congreso de la República tiene está obligado a conocer de las reformas que presentan 5,000 ciudadanos.
Pero como sabíamos que 5,000 ciudadanos iban a hacer nada, no nos iban a tomar en cuenta, pues nos pusimos a hacer una campaña que fue una campaña de enseñanza, y Musso, nos preguntaban, ¿y cómo lo estaban financiando? Todos los amigos de Musso que él convenció, y le decían, mira Musso, pero eso ¿vos crees que va a pasar la reforma constitucional? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Para educar. Pues yo no te voy a decir, puede ser de un chiripazo, como decimos, de una casualidad que pase, pero lo más seguro es que no pase. Pero con esto vamos a educar. Entonces teníamos una campaña de publicidad, fuimos a hacer una campaña a toda la República, en donde planteamos las reformas puntuales y basadas, bueno, a él le costó un bigote el convencernos a muchos que teníamos dudas sobre el bicameralismo inspirado en Hayek, un Senado generacional y que se dedicara a hacer la ley con mayúsculas, y la legislación para la Cámara de Diputados, que es el debate político y el día a día. Los senadores tenían que ser por edad, y entonces eso era un sistema que costó venderlo, incluso dentro del mismo grupo. Pero la idea era educar. Y se consiguió una campaña y obtuvimos, la paramos cuando teníamos 73,200 firmas en toda la República, para que los fuimos a entregar al Congreso de la República las cajas de las firmas y que los chequearan con el Tribunal Supremo Electoral, que eran firmas auténticas de personas autorizadas ya para votar. Entonces, nos tomó tiempo. En ese tiempo dimos pláticas a todos, al que se dejaba, y nos invitaban grupos de abogados, grupos de profesionales, grupos de estudiantes, organizaciones populares que querían escuchar, y en todos lados, cayó bien. Por lo menos las objeciones eran donde había seriedad, ¿verdad? Porque había unos donde sí nos sacaban a pedradas, pero donde nos escuchaban, que los que exponíamos éramos o los tres, o Musso, José Luis González Dubón y su servidor, porque era un tema muy complejo, abarcaba mucho. Entonces estuvimos años viendo el tema, entonces teníamos casi todas las respuestas, pues las teníamos bien afiladas. Y hablamos con doctores en Derecho Constitucional que se la llevaban pero sí, en general les gustaba. Era una constitución que se eliminaban privilegios, pero de una manera muy con principios generales abstractos y no con dedicación para quitarle privilegios a tales o cuales grupos, sino que la igualdad de la ley, la Constitución, donde se planteaba que ninguna institución o persona podía tener privilegios o concesiones diferentes a las que tendría todo el mundo, algo así. Teníamos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, teníamos que fueran vitalicios, y si no vitalicios, pues estamos dispuestos a 15 años, 20 años, pero para que estuvieran más allá del bien y el mal, del día a día, de toda la influencia política, porque las cortes han sido donde se han enquistado ahora la izquierda internacional con derechos humanos, se agarran las cortes y a juzgar militares con la historia falseada del pasado, se han judicializado toda la política. Entonces, creíamos de que esas reformas eran contundentes. Creemos que, y si eran temas puntuales, eran unos alrededor de 20 artículos, 23 artículos los que se modificaban de la Constitución de 262, pero eran los fundamentales, y eso creíamos, y siempre era perfeccionable, pero con esa reforma se planteaba realmente que Guatemala hubiera sido diferente, y todavía está durmiendo en una comisión del Congreso de la República, porque nunca, dijeron que la habían rechazado, pero muchos dicen que no, así que en algún momento puede resurgir.
Veremos, ¿no? Bueno, si les parece bien, una última pregunta ya para ir cerrando este homenaje. Me gustaría preguntarles a ambos, ¿no? ¿Cuáles dirían que fue el mayor legado de Manuel Ayaú para Guatemala? Si le parece bien, Madre Inés, si se siente con ganas de comentarnos esto. Pues yo creo que todo su esfuerzo educativo, que tal vez, no sé, porque solo la Universidad Francisco Marroquín no diría yo que fue, sino porque su esfuerzo educativo supera a la Universidad Francisco Marroquín. Y yo creo que él diría que fue la universidad, pero yo diría que fue ProReforma. Perfecto. Juan Carlos, ¿usted? Sí, yo coincido con lo que dice Inés, porque es realmente una manera de pensar diferente. Es que ya el tema de educación, la influencia que ha tenido en las ideas es contundente. Es contundente el que decía siempre, mire, usted no crea lo que le dice. A usted le vamos a dar herramientas para que usted tome sus decisiones de qué es lo que cree que conviene. Esa manera de cambiar la educación y los enfoques de los problemas sociales, creo que es el mayor legado que involucra la creación del CES, la universidad, los libros que hizo y ProReforma. Es decir, esto es algo que es permanente y es un legado que tenemos que continuar, de ver que es que las batallas son todos los días. Las batallas son todos los días, no podemos dormir. Nuestros laureles, sobre todo hoy día, con la influencia de un Estados Unidos totalmente socialista, que está un México por el estilo, aunque ahí no le hacen caso al presidente de todas maneras, sea quien sea. Pero bueno, ya una Honduras con una presidente marxista, Nicaragua por el estilo, bueno, digamos Cuba, Venezuela, ahora Perú. Es decir, esta es una batalla que tenemos a nivel latinoamericano, digo yo, en esto no voy a hablar a nivel mundial, pero sí latinoamericano, que unir esfuerzos de las instituciones que mantenemos todavía ese legado de Manuel Ayaú, que debemos de estarlo vigilando y promulgando y discutiendo las ideas todo el tiempo y estar viendo que una nueva generación, que vengan nuevas generaciones con la idea de mantener esta lucha permanente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora sí, como cierre final, les voy a pedir una conclusión, unas últimas reflexiones de un minutito y medio, ya para dar cierre a este homenaje. Si le parece bien, Juan Carlos, ¿le interesa iniciar usted? Y cerramos con la Madre Inés. Bueno, pues contundentemente creo que hablamos una buena parte de la vida de Manuel Ayaú, su legado, y que como lo último que decía yo, que creo que eran reitero mis últimas palabras, es la defensa permanente de la libertad, no bajar la guardia y cada día tener más estímulo para educar a las nuevas generaciones en la libertad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente un placer tenerte aquí. Madre Inés, adelante. Pues en la misma línea de Juan Carlos, yo creo que gracias a Dios que hemos tenido a Manuel Ayaú Cordón, que nos ha iluminado, que ha sido un gran profeta en ese sentido de la libertad. Y pues solo decir que a las nuevas generaciones les toca hacer su parte de conocer los principios de la libertad y no dejarse, y no dormirse, como dice Juan Carlos, ¿verdad? La lucha de la libertad es la vigilancia permanente. Entonces, pues, si no tenemos esa lucha permanente, todo se va al traste, ¿verdad? Todos los valores, toda nuestra civilización. Entonces, es muy importante mantener esto, así que yo me alegro mucho que hayan hecho este homenaje en su cumpleaños y los otros homenajes que hacen ustedes en este Club de la Libertad me parece fantástico, así que primero que todo los felicito y animo a toda la juventud para que siga educándose y también
metiéndose en las cosas políticas y haciendo sus empresas y sus emprendimientos con valores. Y digamos, una de las cosas que yo sí considero que es muy importante es no solamente tener todas las ideas correctas, sino ser coherente con toda la vida, como lo fue Manuel Ayau Cordón. Muchísimas gracias, Madre Inés. Así que muchas gracias. No, por favor, el placer es realmente tenerte aquí. Y ya para darle un cierre, me gustaría, bueno, agradecerles a ambos, tanto a la Madre Inés como a Juan Carlos, como a Carlos Sabino, que no pudo estar presente, pero bueno, nos mandó su mensaje para que lo escuchemos. Y también me gustaría, ya que estamos, pasarles el dato de que vamos a estar nuevamente encontrándonos el día 8 de enero, sábado 8 de enero, por la misma plataforma a las 18 horas. En este caso vamos a estar un poco charlando sobre Adolfo Alsina, un poco también a modo de homenaje. Y bueno, reiterarles nuevamente el agradecimiento tanto de la gente que nos estuvo viendo como de nuestros queridos invitados. Para mí es un placer tenerlos acá, como ya les vengo reiterando hace bastante. Y bueno, mi nombre es Maximiliano Gómez y muchas gracias y que tengan unas felices fiestas y un buenísimo fin de año. Muchas gracias.